De elegir los temas, este es un tema que es muy interesante porque por la poca frecuencia de este tipo de lesiones, muchas veces no sabemos cómo dar el manejo. Y hay un dicho en medicina que lo he aprendido desde la residencia, y es que cuando no sabemos identificar una patología, muchas veces no le damos el tratamiento adecuado. Entonces, de verdad que el conducto torácico es como una gran incógnita en el área del tórax. Y la identificación puede ayudar mucho a los pacientes. Entonces vamos a presentar este caso para ver cómo fue que lo manejamos. Como le había dicho, esto representa un reto para la mayoría de los cirujanos que nos enfrentamos a esta condición. ¿Por qué? Porque el derrame pleural producido por la lesión del conducto torácico solamente se ve en un 3%. De la gran cantidad de derrames pleurales que se maneja, que diariamente son una cantidad de verdad que bastante grande, la representación de solo un 3% es un número muy importante, y sobre todo no por la poca frecuencia, sino porque su mortalidad es muy alta. Las lesiones del conducto torácico generalmente presentan una mortalidad que va hasta un 82%. Un paciente se consume cuando hay una lesión del conducto torácico que no es identificada, y en una semana ya el deterioro que presenta el paciente es un deterioro importante. Por eso es importante identificar este tipo de lesión, ya que esta lesión presenta desbalances importantes como pérdidas nutricionales bastante marcadas, inmunosupresión, alteración a nivel vascular, a nivel de la homeostasis. Aunque son unos pocos casos, desde el 2019 hasta la fecha, el equipo de cirugía torácica al que pertenezco hemos manejado 4 casos. Uno dirá, bueno, 4 casos es muy poquito, pero 4 casos es un número, digamos que un poquito manejable, un poquito importante al momento de manejar las lesiones del conducto torácico. 2 de ellos por patología oncológica, que es generalmente lo más frecuente. Uno de ellos fue por un posquirúrgico de una costilla cervical, y uno como una complicación de una mediastinitis por una lesión esofágica. Todos se le dieron manejo, bueno, el 75% fue manejo conservador, y el 25%, o sea, uno de ellos se manejó con una pleurodesis química, sin necesidad de hacer una toracotomía o un procedimiento muy invasivo, solamente la colocación del tubo de pecho y la pleurodesis química. Entonces vamos a presentar este paciente. Uno de los que elegimos es un masculino de 62 años, de nacimiento y residencia en la provincia de San Juan, el cual tiene como característica específica esto. El paciente tiene un antecedente de garganta que tiene 2 años de diagnosticado, pero el paciente decidió por motus propio abandonar el tratamiento. O sea, al momento que llega al hospital, el paciente refiere que él, como se siente bien, decidió abandonar las quimioterapias, decidió abandonar el tratamiento, y hasta se le perdió la patología. Esto es lo que nos dice cuando llega ya a nuestro hospital. Él, en su área de trabajo, estaba en una camioneta. Al parecer la camioneta acelera y él se cae de la camioneta presentando un traumatismo torácico con fractura costal y un posterior neumotórax. Él va a un centro de salud de allá de su comunidad en San Juan, en donde no identifican la lesión, el neumotórax en este momento, y pide su de alta petición porque tiene dolor, pero se siente bien. Pero 2 días después comienza este dolor en emitoras izquierdo bastante importante, una disnea al decúbito, el paciente no tolera estar acostado, y por eso decide ir desde San Juan hasta el Hospital Dr. Lario Contreras, donde manejamos este caso. Y esta es su radiografía. Aquí vemos que el paciente presenta un enfisema subcutáneo bastante marcado a nivel cervical, de tórax anterior. Mire cómo se identifican las fibras del músculo pectoral. Y aquí vemos el muñón del pulmón, porque el paciente presenta un colapso pulmonar del 100%. En este momento no identificamos líquido, nada de esto. En teoría, cuando vemos al paciente, bueno, es un colapso pulmonar traumático, bastante sencillo. Aquí vamos a ver la tomografía, la ventana pulmonar en los cortes axiales. Aquí vemos el enfisema subcutáneo importante y el colapso pulmonar del 100%. No se identifica más nada. Entonces, esto iba a ser manejado como un simple neumotórax con un colapso del 100%. Y bueno, ¿cuál es la indicación para esto? Colocación del tubo de pecho. Pero sorpresa, cuando ponemos el tubo de pecho, esta es la radiografía
control luego de la colocación del tubo de pecho. Cuando nos comunicamos con el residente dice, no, doctor, una colocación de tubo de tórax sin ninguna eventualidad. Obviamente, un pulmón colapsado al 100%. ¿Qué eventualidad podía pasar? Bueno, pasó esto. Vemos que hay una cantidad importante de líquido que no estaba en la radiografía anterior. Uno pregunta, ¿será el mismo paciente? Sí, doctor, el mismo paciente. ¿Y qué pasó cuando lo pusiste? No, nada, tranquilo. ¿Qué salió? Abundante de aire y 150 más o menos de un líquido rosado. Rosado. ¿Tú estás seguro? Sí, doctor, rosado. Bueno, llámame cualquier cosa. A la primera hora, doctor, este caballero ha tirado 400 cc del mismo líquido rosado. Oye, pero ¿cómo así? Sí, doctor. Bueno, él está estable, sí, vamos a verlo mañana. Al otro día, 24 horas, 2700 cc de este mismo líquido rosado. No, bueno, vamos a identificar. ¿Lesionaste algo? Doctor, no he lesionado nada. Vamos a identificar. Bueno, se le hace su citoquímico de este líquido. Aquí nos especifica un color blanquecino con aspecto sanguinolento. Bueno, nos llama la atención. Un empiema. Pensaron, no, bueno, vamos a ver. Hacemos los triglicéridos en el líquido pleural, 1141, característico de la lesión del conducto torácico. Aquí vemos el líquido rosado del que se refería. Ya este era su segundo sistema de sello de agua porque había llenado completamente el primero y llevaba 100 del segundo. Al parecer, el paciente, al momento que comienza la expansión del pulmón, luego de este neumotórax, con su antecedente oncológico, hubo una lesión del conducto torácico en ese momento. Entonces, ¿qué decidimos? Bueno, como el paciente tiene su antecedente oncológico, vamos a hacer un manejo agresivo. Conservador, no vamos a ir a quirófano desde el principio, pero vamos a ir agresivo desde el principio. ¿Cómo? Con la colocación de la vía subclavia para nutrición parenteral, suspensión de la vía oral y colocar los análogos de la somatostatina, que es lo típico en el manejo de esta condición. Pero comienzan las eventualidades típicas de los hospitales de nuestro país. Bueno, la nutrición parenteral, no, doctor, este paciente no está en cuidados intensivos y solamente se le autoriza la nutrición a los pacientes en cuidados intensivos. Bueno, ¿qué podemos hacer? No sabemos. Comenzamos a ingeniarlas y bueno, logramos al tercer día aproximadamente que su seguro, SENASA subsidiado, le autorizara la nutrición parenteral por aproximadamente 2 semanas. Luego vamos a colocarle análogos de la somatostatina, vamos a indicar octreótidos. La enfermera me preguntó, ¿qué es eso, doctor? Entonces, bueno, segunda eventualidad, el centro no cuenta con el medicamento. Y, obviamente, pacientes de condiciones económicas un poquito bajas, se les hace difícil comprar el medicamento. ¿Por qué? Porque la caja con 5 ampollas cuesta aproximadamente $100, 5.871. Y el paciente, las dosis habituales, necesita una ampolla cada 8 horas, 3 al día. Entonces, si calculamos esto para 14 días, estamos hablando de aproximadamente 52,000 pesos solamente en un solo tratamiento y sin hablar de la nutrición parenteral, que en algunos casos muchas veces el paciente tiene que pagar una diferencia. Pero bueno, comenzamos con suspender la dieta. Suspendimos la dieta, no habíamos colocado nutrición y solamente con suspender la dieta ya el líquido comienza a cambiar. Cambia en la consistencia o en cómo se ve, pero no cambia en la cantidad de líquido. Bueno, y así vemos cómo va evolucionando y mientras vamos evolucionando con el paciente, aquí vemos cómo ya luego de la colocación de su nutrición, de sus análogos de somatostatina, el líquido comienza a cambiar, mejora la cantidad, mejora la consistencia del líquido y ya en la primera semana estamos teniendo una cantidad de líquido mínima, aproximadamente 50 cc en 24 horas, un líquido totalmente claro. Este paciente va en tendencia a la mejoría. Pues bueno, vamos a pasar a la segunda parte. Luego de la primera semana vamos a ir implementando la dieta. ¿Cuál es la dieta que necesita un paciente con una lesión del conducto torácico? Es una dieta especial porque necesita dieta baja en grasa, carne de aves, quitando la piel, cocinadas al vapor, triglicéridos de cadena media, algunos medicamentos, alimentos que tienen cierto costo,
alimentos altos en proteínas. Pero ¿qué pasa? Surge la nueva eventualidad. No es la dieta típica del hospital. Al paciente, cuando tú pones en el hospital, en la mayoría de los hospitales, dieta corriente le dan espagueti con pan. Cuando tú pones dieta para diabético, le quitan el pan, pero sigue los espaguetis. Entonces, no es la dieta típica del hospital, comienzan las dificultades. Bueno, porque traiga la dieta de su casa. No, doctor, no, el seguridad allá abajo no permite que entre en dieta. Entonces, aquí nos seguimos topando con eventualidades. Pero logramos que los familiares le trajeran sus comidas, sus 3 comidas al día. Y bueno, y el paciente avanzó, gracias a Dios, bastante bien. Entonces, luego de las 2 semanas, el paciente logra mejorar, un gasto mínimo y pudo ser egresado. Este paciente fue manejado de manera conservadora, como se trata de manejar la mayoría de los pacientes. Pero muchas veces hay algunos pacientes que no mejoran con la dieta conservadora, con el tratamiento conservador, y por eso tenemos que pasar a las demás alternativas que un poquito más tarde vamos a hablar de eso. Entonces, aquí le pongo en rojo lo que les expliqué al principio. El conocimiento de la anatomía del conducto torácico es esencial para saber cómo manejar la patología, porque si no conocemos la patología, nunca la vamos a diagnosticar. Muchas veces pensamos en que es un empiema, muchas veces pensamos en que es una tuberculosis y se deja de lado la lesión del conducto torácico. Aquí tenemos unas cuantas pinceladas de lo que es la anatomía normal del conducto torácico. Sabemos que transporta la linfa o el quilo, más o menos unos 2 a 4 litros por día. Es una estructura que presenta muchas variantes anatómicas. Aproximadamente 4 a 6 pacientes de cada 10 tienen alguna alteración anatómica de lo que es la distribución del conducto torácico. Comienza a nivel de la cisterna del quilo, llega al confluente yúgulo subclavio, es lo básico. Y recoge la linfa de todos los miembros inferiores, abdomen y el emitor izquierdo. En cuanto a la frecuencia, más o menos un 10% de las lesiones que se presentan de manera iatrogénica es cuando se hacen principalmente cirugías de esófago, y aproximadamente de un 1 a un 4% en otros procedimientos de cirugía torácica. Generalmente, este tipo de lesiones del conducto torácico se presentan en patologías oncológicas. El 50 al 70% de patologías oncológicas, y el linfoma no Hodgkin es el que más frecuentemente tiene lesiones de tipo oncológicas de este conducto. Entonces, el tratamiento conservador lleva 3 ramas principales. La dieta, que debemos suspenderla, y en una segunda etapa una dieta especial, el soporte nutricional y los análogos de la somatostatina. Con estas 3 combinaciones logramos mejorar aproximadamente un 75% de los pacientes con lesiones del conducto torácico. De los pocos pacientes que pasan a la segunda etapa, que es al manejo invasivo, le agregamos una sumatoria más, que sería el tratamiento invasivo. Pero hay una cosa muy importante. El éxito de mejorar en este tipo de pacientes depende de un enfoque multidisciplinario. El enfoque del cirujano, muchas veces el enfoque de cuidados intensivos o del médico clínico que lo esté viendo. De nutrición es muy importante, y así muchas veces si hay alguna patología infecciosa, el infectólogo, etc. La parte multidisciplinaria es muy importante. Entonces, en el tratamiento invasivo, cuando llegamos a ese 30% que no mejora desde el punto de vista conservador, ¿qué debemos hacer? Hay muchos tipos de alternativas y cada año y con las nuevas tecnologías van apareciendo otras. Pero la más típica, la intervención quirúrgica más utilizada, es la ligadura del conducto torácico. Bueno, si vemos que la lesión del conducto torácico es a la derecha, sabemos que es una lesión baja; si es a la izquierda, es una lesión alta. Buscamos hacer una ligadura. Muchas veces le damos al paciente una alimentación rica en grasa en las horas muy cercanas a la cirugía para tratar de identificar dónde está el conducto torácico, porque anatómicamente el conducto torácico en el 98% de los casos no lo vemos. Lo que hacemos es que a la buena de Dios tratamos de ubicar dónde está saliendo el quilo, dónde está saliendo, y tratamos de ligar en esa zona. Es el estándar tradicional.
tiene una tasa de éxito de un 95% cuando se puede identificar y se liga correctamente. Pero como les explico, identificarlo es extremadamente difícil. Podemos realizarlo por cirugía torácica videoasistida. Hay algunas escuelas que logran hacerlo por cirugía robótica. Pero ¿qué otro tipo de técnicas podemos tener? En los últimos 5 años se han desarrollado otras técnicas. Por ejemplo, la embolización del conducto torácico, que tiene tasas, según los estudios, entre un 50 y un 100%. Y a esto se le agrega la compresión de los miembros inferiores para que el conducto torácico, en unas horas después de que inicie esta compresión de miembros inferiores, se dilate y sea un poquito más fácil identificarlo para su embolización. Otra de las técnicas son las derivaciones pleuroperitoneales o pleurovenosas, así mismo como se hace en neurocirugía. Derivamos desde el hemitórax hasta el peritoneo o hacia un vaso sanguíneo, sabiendo y conociendo que el quilo es una sustancia estéril que se puede hacer por esta vía. Aunque muchas veces puede presentar algunas complicaciones infecciosas, no es lo típico. Y este tipo de alternativas se aplican a pacientes que no son candidatos a cirugía abierta, ya sea porque son pacientes oncológicos terminales o pacientes que tienen un alto riesgo quirúrgico. Y esto nos da la facilidad de que pueden ser realizados incluso bajo anestesia local. Otro de los tratamientos invasivos es la aplicación de parches y sellantes. Parches y sellantes de fibrina, por ejemplo, como tenemos en el mercado de algunas casas comerciales, se pueden hacer desde el punto de vista invasivo, mínimamente invasivo. Se identifica y se colocan estos tipos de sellantes de fibrina que tienen una tasa de éxito bastante amplia y ameritan una curva de aprendizaje que es corta, pero son estudios que se han hecho muy escasos en algunos sitios, necesita un poquito más de investigación, pero todo promete a que puede ser una alternativa bastante efectiva para este tipo de condiciones. Entonces, ¿qué otras cosas debo recordar? Luego de que ya nuestro paciente ha mejorado en la primera etapa de la lesión del conducto torácico, podemos ir agregando algunas cosas a la dieta, como carnes magras sin grasa, retirando la piel, claras de huevo, lácteos descremados, triglicéridos de cadena media, exceptuando el aguacate, las aceitunas, que esto cuando pasan directamente a través del conducto torácico y pueden alterarnos otra vez el gasto y ese tipo de cosas. ¿Y qué otras recomendaciones podemos tener para el manejo del conducto torácico? Para reducir la carga y el estímulo linfático, podemos fraccionar las dietas. En vez de 3 comidas copiosas, podemos hacer 6 comidas al día de porciones más pequeñas. Esto nos ayuda a no estimular tanto el conducto torácico cuando ya está en recuperación y mantener siempre la nutrición parenteral y el octreótido como ayudantes para mejorar esto. Y mientras el paciente está hospitalizado, el monitoreo de la consistencia y la cantidad de líquido también es importante. Entonces, otras cosas para llevar a casa es que esta patología, aunque se ve sencilla y aunque en la mayoría de los casos podemos tratarla de manera conservadora, tenemos que tener pendiente que tiene una alta mortalidad si no se maneja de manera oportuna. El diagnóstico siempre debe confirmarse con los triglicéridos. Su aspecto lechoso muchas veces es inconsistente. Vimos antes que solamente con retirar la dieta ya la consistencia del líquido cambió. Entonces, si tenemos un líquido que es abundante, pensemos en esta patología. Aunque es una patología que por su poca frecuencia no hay tantos estudios, la serie de casos que uno va desarrollando nos va ayudando a tener cada vez más éxitos. Y la colaboración multidisciplinaria es vital para el éxito de estos casos. Muchísimas gracias.